Una niña de 4 años desapareció de su propia habitación sin dejar rastro alguno en un edificio vigilado las 24 horas del día. 9 días después, su cuerpo fue encontrado exactamente en el mismo lugar donde había sido vista por última vez, en el espacio entre el colchón y la base de su cama. La habitación había sido revisada por decenas de expertos, perros entrenados, periodistas y familiares que incluso durmieron en esa misma cama sin percatarse de nada. El caso de Paulette Guevara Farah se convirtió en uno de los sucesos más mediáticos y controvertidos de la historia criminal de México. La madrugada del 22 de marzo de 2010, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, la familia Guevara Farah reportó la desaparición de su hija menor. Lo que inicialmente parecía un secuestro en una zona residencial exclusiva, terminó convirtiéndose en un caso que cuestionó la eficacia de las instituciones de justicia mexicanas y generó un debate nacional que persiste hasta la actualidad. Los hechos documentados en expedientes judiciales, reportes policiales, dictámenes forenses y testimonios oficiales construyen una narrativa que desafía la lógica y deja interrogantes que nunca fueron completamente resueltas. Paulette Guevara Farah nació el 20 de julio de 2005 en Huixquilucan, Estado de México. Según documentos médicos oficiales, la niña llegó al mundo de manera prematura, a las 25 semanas de gestación, con un peso de 800 gramos y una altura de 34 centímetros. Estas condiciones extremas de prematuridad tuvieron consecuencias graves para su desarrollo. Los registros médicos confirman que Paulette sufrió un derrame cerebral en el lado izquierdo de su cerebro, lo cual le provocó 2 afecciones permanentes documentadas en su historia clínica: deficiencia motriz y trastorno del lenguaje. De acuerdo con las declaraciones oficiales de su madre, Lisette Farah, ambos padecimientos eran resultado directo de haber nacido prematuramente. Según los informes médicos que constan en el expediente del caso, Paulette no padecía retraso mental ni ninguna otra discapacidad cognitiva, lo cual fue confirmado por evaluaciones profesionales realizadas durante su corta vida. La discapacidad motriz afectaba principalmente el lado izquierdo de su cuerpo, limitando su movilidad y su capacidad para realizar ciertas actividades cotidianas de forma autónoma. Los documentos médicos indican que la niña requería asistencia para vestirse y para algunas otras tareas diarias. Sin embargo, los reportes también señalan que, contrario a los pronósticos iniciales de los médicos que atendieron su nacimiento, quienes consideraban que difícilmente podría caminar, Paulette logró mejorar considerablemente su capacidad motriz gracias a terapias especializadas, particularmente a través de la equinoterapia, una técnica de rehabilitación que utiliza el movimiento del caballo como herramienta terapéutica. El trastorno del lenguaje que padecía la pequeña era de tipo expresivo, según consta en los documentos clínicos. Esto significaba que Paulette presentaba dificultades para transmitir mensajes verbales cuando intentaba comunicarse, aunque su capacidad de comprensión no estaba afectada. Los especialistas que trataron a la menor documentaron que este tipo de trastorno no está relacionado con la inteligencia y generalmente se vincula con el desarrollo neurológico, pudiendo ser causado por lesiones cerebrales como la que había sufrido al nacer. Además de estas condiciones, los reportes físicos oficiales registraban que Paulette presentaba una cicatriz en la espalda del lado izquierdo, característica que después sería utilizada en los carteles de búsqueda para ayudar en su identificación. En cuanto a su aspecto físico, los registros oficiales describen a Paulette como una niña de cabello rubio y rizado hasta los hombros, ojos color café, piel blanca y facciones finas. Al momento de su desaparición, medía aproximadamente 1 metro de altura y pesaba alrededor de 16 kilogramos. Cerca del año 2009, cuando tenía aproximadamente 4 años de edad,
Paulette comenzó su educación preescolar en el jardín de niños denominado Cri-Cri, ubicado en la zona de Interlomas, en el municipio de Naucalpan de Juárez. Carmen Valles, directora de esta institución educativa, proporcionó declaraciones oficiales a las autoridades en las que describió a Paulette como una pequeña entusiasta que hacía el mayor esfuerzo por realizar sus actividades de manera independiente, y a quien solo debían asistir en algunas acciones cotidianas debido a su discapacidad motriz y de lenguaje. Según las declaraciones oficiales de la directora Valles, que constan en el expediente judicial del caso, Paulette fue colocada primeramente en terapias destinadas a mejorar su lenguaje, con el objetivo de que con el tiempo lograra adaptarse y fuera incorporada a un grupo regular de estudiantes. La directora confirmó que la niña tenía un desempeño favorable en el jardín de niños. Valles también declaró ante las autoridades que los padres de Paulette acudían constantemente a las actividades relacionadas con la educación de su hija, aunque la directora desconocía el tipo de terapias que realizaba la niña fuera del horario escolar para mejorar sus discapacidades tanto de lenguaje como motrices. Los registros escolares confirmaban que Paulette era una alumna regular que asistía a clases y participaba en las actividades educativas dentro de sus posibilidades. Paulette era la hija menor del matrimonio conformado por Mauricio Guevara Rajal y Lisette Farah Faraj. Mauricio Guevara se dedicaba al negocio de bienes raíces, específicamente a la compra, remodelación y venta de inmuebles, siendo considerado un empresario exitoso en su ramo. Por su parte, Lisette Farah provenía de una familia de origen libanés con presencia e influencia en México. De acuerdo con información verificada publicada en medios de circulación nacional como la revista Quién, Lisette nació el 13 de noviembre y era hija de Bechara Naim Faraj, un inmigrante libanés que llegó a México en 1993, y de Lidia Farah, de nacionalidad mexicana con ascendencia libanesa. La familia Farah era propietaria de la empresa Confecciones Faraj, dedicada al negocio de pieles finas, reconocida especialmente dentro de la comunidad libanesa en México. Según información documentada, Lisette Farah cursó su educación primaria, secundaria y preparatoria en el Colegio Oxford, una de las instituciones educativas más prestigiosas y costosas de la Ciudad de México. Posteriormente estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, conocida coloquialmente como la Ibero, y comenzó a ejercer como abogada desde antes de graduarse en el año 2001. Mauricio Guevara y Lisette Farah contrajeron matrimonio en abril de 2001. De acuerdo con datos citados por medios especializados en temas sociales, la ceremonia religiosa de la boda se realizó en una iglesia de la Ciudad de México. El matrimonio estableció su residencia en un departamento de 2 plantas ubicado en un complejo residencial en Huixquilucan, una localidad situada en las afueras de la Ciudad de México, conocida por albergar fraccionamientos de alto nivel económico. La primera hija del matrimonio, Guevara Farah, nació en el año 2002 y fue bautizada con el nombre de Lisette, igual que su madre, aunque familiarmente la llamaban Ches para distinguirla. 3 años después, el 20 de julio de 2005, llegó la segunda hija, Paulette, en las condiciones de prematuridad extrema ya descritas. Los registros oficiales y las declaraciones de familiares confirmaban que, a pesar de las dificultades derivadas de su discapacidad, Paulette era una niña querida y atendida por su familia. Para el cuidado de ambas niñas, especialmente considerando las necesidades especiales de Paulette, la familia Guevara Farah empleaba los servicios de 2 niñeras que trabajaban y en ocasiones vivían en el domicilio familiar. Las empleadas domésticas eran las hermanas Erika y Marta Casimiro Cesario. Según las declaraciones oficiales que proporcionaron a las autoridades durante la investigación, Marta tenía 35 años de edad al momento de los hechos,
mientras que Erika contaba con 29 años. Ambas hermanas se encargaban no solamente de las labores de limpieza del departamento de 2 pisos, sino también del cuidado directo de las niñas, especialmente de Paulette, quien por su discapacidad motriz y de lenguaje requería atención y cuidados especiales constantes. Las declaraciones de las hermanas Casimiro ante las autoridades judiciales confirmaban que ellas eran quienes asistían a Paulette en actividades cotidianas como vestirse, bañarse y prepararse para ir a la escuela. La familia Guevara Farah residía en el complejo habitacional conocido como Porto Vita, localizado en el número 11 de la calle Hacienda del Ciervo, también referido en algunos documentos como Ciervo de la Nación, en la exclusiva zona de Interlomas, dentro del municipio de Huixquilucan, Estado de México. Documentos oficiales confirman que se trataba de un conjunto residencial con vigilancia permanente las 24 horas del día, que contaba con 53 departamentos distribuidos en el edificio. Las características de seguridad del complejo incluían guardias en la entrada, cámaras de vigilancia y controles de acceso, elementos que después resultarían fundamentales en la investigación de la desaparición de Paulette, pues, en teoría, ninguna persona podía entrar o salir del edificio sin ser registrada por el personal de seguridad o captada por las cámaras. El contexto geográfico y social es relevante para comprender la dimensión del caso. Huixquilucan es un municipio del Estado de México que colinda con la Ciudad de México y alberga algunas de las zonas residenciales más exclusivas de la región metropolitana. Interlomas, el área específica donde se ubica el complejo Porto Vita, es conocida por concentrar desarrollos inmobiliarios de alto nivel, centros comerciales de lujo, escuelas privadas prestigiosas y una población de alto poder adquisitivo. La zona cuenta con infraestructura moderna y servicios de seguridad privada, lo que la convierte en un área considerada de bajo índice delictivo en comparación con otras regiones del Estado de México. Suscríbete si te gusta este tipo de contenido. El contexto político y administrativo del Estado de México en el año 2010 también resulta fundamental para entender el desarrollo del caso. En ese momento, el gobernador del Estado de México era Enrique Peña Nieto, quien posteriormente sería presidente de México entre los años 2012 y 2018. El Procurador General de Justicia del Estado de México era Alberto Basbás Sacal, un abogado que había sido designado en el cargo en marzo de 2008. Basbás, nacido el 24 de octubre de 1973, era licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Penales por la Universidad Anáhuac, donde se había desempeñado como profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal durante 11 años. Antes de llegar a la Procuraduría del Estado de México, Basbás había sido director general de Control de Procesos Penales Federales de la Procuraduría General de la República. El alcalde del municipio de Huixquilucan en ese momento era Alfredo del Mazo Maza, quien además era primo del gobernador Enrique Peña Nieto. Del Mazo posteriormente llegaría a ser gobernador del Estado de México entre los años 2017 y 2023. La cercanía política entre estas figuras y su relación con el círculo del poder estatal se convertiría en un elemento de análisis y crítica durante el desarrollo y las conclusiones del caso. Los registros periodísticos documentan que la familia Guevara Farah tenía conexiones sociales y políticas significativas, lo cual quedó en evidencia desde el momento mismo en que se reportó la desaparición de Paulette, cuando autoridades de alto nivel se involucraron inmediatamente en el caso. Los hechos que desencadenaron uno de los casos más controvertidos de la historia criminal mexicana comenzaron el domingo 21 de marzo de 2010. Según las declaraciones oficiales proporcionadas por los padres a las autoridades, ese día Paulette Guevara, su hermana Lisette y su padre Mauricio Guevara regresaron de un viaje al poblado de Valle de Bravo, Estado de México,
un destino turístico ubicado aproximadamente a 130 kilómetros al suroeste de la Ciudad de México, conocido por su lago y sus actividades recreativas. Los registros de las declaraciones indican que llegaron al domicilio familiar en Huixquilucan, entrada la noche del domingo. La madre, Lisette Farah, no había acompañado a su familia en este viaje a Valle de Bravo. De acuerdo con información que después sería confirmada por Amanda de la Rosa, amiga cercana de Lisette Farah, la madre de Paulette había pasado ese fin de semana en Los Cabos, Baja California Sur, en compañía de la propia Amanda y otras personas, incluido su instructor de gimnasio. Este viaje y las personas involucradas se convertirían después en elementos de análisis durante la investigación, aunque no se encontraron vínculos directos con los hechos posteriores. Los registros de llamadas y testimonios confirmaron que Lisette Farah efectivamente había estado fuera de la Ciudad de México ese fin de semana y regresó antes que su familia para recibirlos en casa. Según las declaraciones oficiales de Lisette Farah ante las autoridades, que constan en el expediente judicial, cuando Mauricio Guevara llegó con las niñas al departamento esa noche del domingo 21 de marzo, ella esperaba su llegada. Las hermanas bajaron del vehículo y fueron recibidas por su madre. De acuerdo con el testimonio de Lisette, ella acompañó a sus hijas hasta su habitación para prepararlas para dormir. En declaraciones posteriores proporcionadas a diversos medios de comunicación, Lisette describió con detalle lo que ocurrió esa noche. Según su versión, fue ella quien colocó la pijama a Paulette, pues la niña no podía vestirse sola debido a su discapacidad motriz. Lisette declaró que arropó a Paulette en su cama, le dio un beso de buenas noches y le deseó que descansara bien. Los documentos oficiales indican que Paulette dormía en una habitación que compartía con su hermana mayor Lisette. La habitación contaba con 2 camas. Sin embargo, según información confirmada por múltiples fuentes, Paulette había comenzado a usar una cama más grande recientemente, específicamente desde esa misma semana. La cama en cuestión era una cama matrimonial o doble, significativamente más grande que la que había usado anteriormente. Este detalle resultaría relevante en la investigación posterior. De acuerdo con el dictamen forense, Paulette usaba una tela ortopédica sobre su boca durante las noches, dispositivo que se le colocaba para evitar que durmiera con la boca abierta, práctica médica documentada en casos de niños con ciertas afecciones respiratorias o de desarrollo. Según las declaraciones de Lisette Farah, después de acostar a Paulette y arroparla en su cama alrededor de las 9:10 de la noche, ella se retiró de la habitación y apagó la luz. La hermana mayor, Lisette o Ches, también fue acostada esa misma noche. No hay registros de ningún incidente inusual durante esas horas nocturnas. Los testimonios de las niñeras Erika y Marta Casimiro, quienes se encontraban en el domicilio, confirmaron que esa noche no escucharon ruidos extraños, gritos, movimientos inusuales ni nada que llamara su atención. El edificio Porto Vita aparentemente transcurrió una noche normal del domingo 21 de marzo de 2010. La mañana del lunes 22 de marzo de 2010 comenzó con una rutina aparentemente normal. De acuerdo con las declaraciones oficiales de Erika Casimiro ante las autoridades, ella fue quien acudió a la habitación de las niñas para despertar a Paulette y prepararla para ir a la escuela. Según el testimonio de Erika que consta en el expediente, al entrar a la habitación abrió las cortinas para permitir el paso de la luz natural. Fue en ese momento cuando se percató de que la cama donde había dormido Paulette estaba vacía. De acuerdo con su declaración, Erika buscó a la niña en la habitación, revisó el baño contiguo, levantó las cobijas y sábanas de la cama, pero no encontró a Paulette. Según los testimonios oficiales, Erika Casimiro salió de la habitación y se encontró con Mauricio Guevara, quien se preparaba para salir a trabajar. Erika le preguntó si había visto a Paulette,
a lo que Mauricio respondió que no, indicándole que preguntara a su esposa. Erika entonces buscó a Lisette Farah y le informó que no encontraba a Paulette. A partir de ese momento comenzó una búsqueda inicial en el departamento. Según las declaraciones de ambas niñeras, las hermanas Casimiro y la propia Lisette Farah buscaron a Paulette en todas las habitaciones del departamento de 2 pisos, incluyendo baños, closets, la habitación de los padres y otros espacios. Marta Casimiro proporcionó declaraciones detalladas a las autoridades sobre esta búsqueda inicial. Según su testimonio oficial, que fue registrado en el expediente del caso, ella buscó a Paulette en el baño de la habitación de las niñas, debajo de la cama donde supuestamente había dormido, en el closet de la misma habitación, en la recámara de los padres y en todos los espacios del departamento. Marta declaró enfáticamente que revisó debajo de la cama de Paulette esa mañana y no encontró nada. Esta declaración después sería motivo de contradicción cuando el cuerpo de la niña fue encontrado precisamente en ese lugar 9 días más tarde. Según los testimonios, las empleadas y Lisette Farah también revisaron otras áreas del departamento sin encontrar rastro de la menor. Ante la imposibilidad de localizar a Paulette dentro del departamento, según las declaraciones oficiales, la búsqueda se extendió a otras áreas del edificio Porto Vita. Lisette Farah declaró que salió del departamento y recorrió los pasillos del edificio buscando a su hija. De acuerdo con su testimonio, se dirigió a la zona de la alberca del complejo residencial, donde en ese momento estaban realizando trabajos de mantenimiento y retirando una lona. Lisette verificó que Paulette no estuviera en esa área. También preguntó a vecinos del edificio si habían visto a la niña, pero nadie reportó haberla visto ni esa mañana ni la noche anterior. La búsqueda en las áreas comunes del edificio no arrojó ninguna pista sobre el paradero de Paulette. Mauricio Guevara, por su parte, notificó a su hermana sobre la desaparición de Paulette. Según los registros oficiales, la hermana de Mauricio fue quien informó del caso a las autoridades del municipio de Huixquilucan. El alcalde Alfredo del Mazo Maza recibió la notificación y de inmediato informó al Procurador General de Justicia del Estado de México, Alberto Vaz. La rapidez con que las autoridades de alto nivel fueron notificadas refleja las conexiones políticas y sociales de la familia Guevara Farah. En cuestión de horas, lo que había comenzado como una búsqueda familiar se convirtió en un operativo oficial de grandes dimensiones. Las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México llegaron al complejo Porto Vita la mañana del lunes 22 de marzo. Los primeros elementos en acudir al lugar realizaron una inspección preliminar del departamento y del edificio. Los registros oficiales indican que no se encontraron señales de robo, secuestro o allanamiento. Las cerraduras de las puertas estaban intactas. Las ventanas no habían sido forzadas ni mostraban signos de manipulación, y no había evidencia de que alguien hubiera entrado o salido del departamento de manera violenta o forzada. Esta observación inicial resultó desconcertante para los investigadores, pues si Paulette había desaparecido durante la noche, debería haber algún indicio de cómo había salido del departamento o quién la había sacado. El complejo Porto Vita contaba con vigilancia permanente las 24 horas del día y cámaras de seguridad en puntos estratégicos. Los investigadores solicitaron de inmediato las grabaciones de las cámaras de seguridad de la noche del domingo 21 de marzo y la madrugada del lunes 22. Según los reportes oficiales, las grabaciones fueron revisadas exhaustivamente por los peritos. El resultado de 1970, este análisis fue contundente y desconcertante. Las cámaras no mostraban a Paulette saliendo del edificio en ningún momento. Tampoco registraban el ingreso de personas desconocidas o sospechosas al complejo durante ese periodo. Los guardias de seguridad, al ser interrogados, confirmaron que no habían visto a la niña ni habían registrado movimientos inusuales durante su turno nocturno.
Este hallazgo complicó significativamente las líneas iniciales de investigación. Si Paulette no había salido del edificio por sus propios medios y nadie había entrado para llevársela, las posibilidades se reducían dramáticamente. La discapacidad motriz de Paulette hacía altamente improbable que pudiera haberse desplazado sola largas distancias o salir del edificio sin ayuda. Además, su trastorno del lenguaje limitaba su capacidad para pedir ayuda o comunicarse con extraños. Los investigadores se enfrentaban a una situación que desafiaba la lógica. Una niña de 4 años con discapacidad motriz y del lenguaje había desaparecido de un departamento en un edificio vigilado, sin que las cámaras de seguridad registraran nada ni los guardias vieran movimientos sospechosos. Por la tarde del lunes 22 de marzo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México dio a conocer oficialmente el caso a los medios de comunicación. Se difundió un cartel con la fotografía de Paulette y datos específicos sobre su descripción física. El cartel oficial indicaba el nombre completo de la niña, su edad de 4 años, su estatura aproximada de 1 metro, el color de su cabello rubio y rizado, sus ojos cafés, y especialmente resaltaba sus características particulares: discapacidad motriz y del lenguaje, y la presencia de una cicatriz en la espalda del lado izquierdo. El documento oficial solicitaba a la ciudadanía cualquier información que pudiera ayudar a localizar a la menor. Arlette Farah, tía de Paulette por parte materna, desempeñó un papel activo en la difusión del caso. Según registros verificables, Arlette envió correos electrónicos masivos con la información y fotografía de Paulette. Más significativamente, subió la foto y los datos de la niña a las redes sociales, particularmente a Facebook y Twitter, plataformas que en el año 2010 ya tenían presencia importante en México. La difusión en redes sociales fue extraordinariamente efectiva. En cuestión de horas, la imagen de Paulette y la noticia de su desaparición se expandieron viralmente. Miles de usuarios compartieron la información, comentaron sobre el caso y expresaron su solidaridad con la familia. El caso Paulette rápidamente se convirtió en tema de conversación nacional en el espacio digital. Paralelamente a la difusión en redes sociales, la familia Guevara Farah desplegó una campaña masiva en medios tradicionales. Esa misma tarde del lunes 22 de marzo, y durante los días siguientes, se colocaron carteles con la fotografía de Paulette en puentes peatonales, avenidas principales y zonas de alto tránsito vehicular y peatonal en Huixquilucan, la Ciudad de México y municipios aledaños. Según registros documentados, llegaron a colocarse más de 20 espectaculares de gran formato en puntos estratégicos de las principales vías de comunicación de la zona metropolitana. Los espectaculares contenían la fotografía de Paulette, su descripción física y una petición urgente. Ayúdame a regresar a mi casa. Me llamo Paulette y tengo 4 años. Tengo discapacidad motriz y del lenguaje. Presento cicatriz en la espalda del lado izquierdo. No puedo valerme por mí misma. Necesito a mis papás. La campaña publicitaria y de difusión fue de una magnitud inusual para un caso de desaparición en México. Los costos asociados con la impresión y colocación de espectaculares, la difusión en medios de comunicación masiva y la producción de miles de carteles impresos sugieren una inversión económica considerable. Esto reflejaba tanto los recursos financieros de la familia Guevara Farah como su determinación para encontrar a Paulette. Los medios de comunicación nacionales, tanto impresos como televisivos y radiofónicos, dieron amplia cobertura al caso desde el primer día. Los principales noticiarios televisivos de México incluían actualizaciones sobre la búsqueda de Paulette en sus emisiones estelares. El caso adquirió resonancia mediática nacional e incluso internacional. Medios de comunicación extranjeros comenzaron a reportar sobre la desaparición de la niña mexicana.
Algunos medios establecieron comparaciones con el caso de Madeleine McCann, la niña británica que había desaparecido en Portugal en el año 2007 y cuyo caso también había generado cobertura mediática mundial. La similitud radicaba en que ambas eran niñas pequeñas que habían desaparecido aparentemente de lugares cerrados y vigilados, generando interrogantes sobre cómo pudo haber ocurrido. Paulette Guevara comenzó a ser referida en algunos medios como la Madeleine mexicana, estableciendo un paralelo que aumentaba el dramatismo y la atención mediática sobre el caso. La noche del lunes 22 de marzo, Lisette Farah apareció en televisión nacional realizando una declaración pública. En ese mensaje, dirigido supuestamente a los secuestradores de su hija, Lisette solicitó que devolvieran a Paulette. Según las grabaciones de ese mensaje que fueron ampliamente difundidas, Lisette pidió que dejaran a la niña en un centro comercial, en algún lugar público o en cualquier sitio donde pudiera ser encontrada. Lisette aseguró que no habría represalias ni consecuencias legales para quien devolviera a Paulette, que lo único que la familia deseaba era recuperar a su hija sana y salva. La declaración fue realizada con la presencia de cámaras de múltiples medios de comunicación y fue transmitida en los principales canales de televisión del país. Este mensaje público generó reacciones diversas. Algunos espectadores expresaron empatía y solidaridad con la madre angustiada. Sin embargo, otros observadores notaron aspectos que les parecieron inusuales en la presentación de Lisette. Comentarios en redes sociales y foros señalaban que Lisette no lloraba durante su mensaje, que su lenguaje corporal parecía controlado o ensayado, y que su tono de voz no transmitía la desesperación que se esperaría de una madre cuya hija había desaparecido. Estas observaciones iniciales sobre el comportamiento público de Lisette Farah comenzaron a generar sospechas y especulaciones en sectores de la opinión pública, aunque en ese momento aún no había acusaciones formales contra ella. Por su parte, Mauricio Guevara también dio declaraciones públicas a los medios de comunicación. Según las grabaciones y transcripciones de esas declaraciones, Mauricio expresó su dolor y preocupación por la desaparición de su hija. Mauricio confirmó públicamente que él había salido a trabajar la mañana del lunes 22 de marzo, cuando aparentemente Paulette había desaparecido, y que había regresado de inmediato al conocer la noticia. Mauricio hizo un llamado público para que se devolviera a Paulette y ofreció su cooperación total con las autoridades para esclarecer los hechos. Sus declaraciones también fueron ampliamente difundidas en los medios nacionales. Durante los primeros días de la investigación, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México realizaron múltiples acciones para intentar localizar a Paulette. Se conformaron equipos especializados de búsqueda que incluyeron binomios caninos, es decir, perros entrenados específicamente para búsqueda y rescate de personas. Según los reportes oficiales, estos perros fueron llevados al departamento de la familia Guevara Farah y se les permitió olfatear prendas de ropa de Paulette para captar su olor y después rastrear cualquier indicio de su presencia o ruta de salida. Los perros recorrieron el departamento completo, incluyendo la habitación donde Paulette había dormido, pero según los reportes oficiales, no detectaron el rastro de la niña ni señalaron ninguna ubicación específica. Peritos especializados de la Procuraduría realizaron inspecciones técnicas en el departamento. Según los registros oficiales, se aplicaron reactivos químicos como luminol en diversas superficies para detectar posibles rastros de sangre que pudieran ser invisibles al ojo humano. El luminol es una sustancia que reacciona con los componentes de la sangre y produce una luminiscencia detectable incluso cuando la sangre ha sido limpiada. Los resultados de estas pruebas, según los informes periciales, fueron negativos. No se detectaron rastros de sangre en ninguna parte del departamento, lo cual descartaba escenarios de violencia física evidente en el lugar. También se tomaron huellas dactilares en diversas superficies,
y se realizaron otros análisis forenses rutinarios, sin que estos arrojaran evidencia significativa. La búsqueda se extendió más allá del departamento de la familia Guevara Faraj. Según los documentos oficiales, autoridades ministeriales realizaron cateos y revisiones en los 53 departamentos que conformaban el edificio Porto Vita. Se solicitó la cooperación de todos los residentes del complejo para permitir inspecciones en sus viviendas. Los registros indican que se revisaron también áreas comunes del edificio, incluyendo pasillos, escaleras, sótanos, azoteas, la zona de la alberca, cuartos de máquinas y cualquier espacio donde pudiera estar oculta una niña. Las autoridades también extendieron la búsqueda a otros domicilios fuera del complejo Porto Vita. Documentos oficiales confirman que se realizaron búsquedas en 66 domicilios en total, que incluían no solamente los departamentos del edificio, sino también otras propiedades relacionadas con la familia o personas cercanas al caso, ubicadas en la zona metropolitana y en 2 delegaciones del Distrito Federal, como se conocía entonces a la Ciudad de México. El martes 23 de marzo, un día después de reportada la desaparición, la situación permanecía sin cambios. Paulette no había sido localizada. No había pistas concretas sobre su paradero. No había llamadas de secuestradores exigiendo rescate. No había testigos que reportaran haber visto a la niña después de la noche del domingo. La ausencia de cualquier indicio generaba desconcierto tanto en las autoridades como en la familia. Los medios de comunicación continuaban dando cobertura intensiva al caso, y la presión pública para resolver la desaparición aumentaba con cada día que pasaba. El jueves 25 de marzo, 4 días después de la desaparición, la presencia mediática y pública del caso era abrumadora. La fotografía de Paulette estaba en todas partes, en espectaculares, en carteles pegados en postes y muros, en pantallas de televisión, en portadas de periódicos y en miles de publicaciones en redes sociales. Celebridades mexicanas, incluyendo actores, cantantes y personalidades del entretenimiento, compartieron la imagen de Paulette en sus cuentas de redes sociales para amplificar la búsqueda. Usuarios comunes de Internet también participaron masivamente en la difusión, compartiendo la información y expresando su preocupación por el caso. El sábado 27 de marzo, la investigación se expandió oficialmente al Distrito Federal. Miguel Ángel Mancera, quien en ese momento era Procurador General de Justicia del Distrito Federal, confirmó públicamente la coordinación entre su institución y la Procuraduría del Estado de México para colaborar en la búsqueda de Paulette. Esta colaboración interinstitucional reflejaba la gravedad con que las autoridades estaban tratando el caso y la necesidad de ampliar los recursos y capacidades de investigación. Los registros periodísticos documentan que efectivos de la Procuraduría del Distrito Federal participaron en las labores de búsqueda y análisis del caso. El domingo 28 de marzo, una semana después de la desaparición, el procurador Alberto Vaz hizo declaraciones públicas en las que descartó oficialmente la hipótesis del secuestro. Según sus palabras, que fueron ampliamente registradas por los medios de comunicación, no había evidencia que respaldara la teoría de que Paulette hubiera sido secuestrada. Vaz señaló que no se había recibido ninguna llamada o comunicación pidiendo rescate, que no había testigos de un secuestro y que las cámaras de seguridad no mostraban a nadie sacando a la niña del edificio. Esta declaración oficial del procurador representó un giro importante en la línea de investigación, pues si no se trataba de un secuestro, las posibilidades se reducían a otras hipótesis más cercanas al entorno familiar. A partir de ese momento, las autoridades comenzaron a enfocar su atención en las declaraciones de los miembros de la familia y las personas cercanas a Paulette. Los investigadores detectaron lo que calificaron como inconsistencias y contradicciones en los testimonios proporcionados por los padres y las niñeras.
Según información que posteriormente se haría pública, los agentes ministeriales realizaron múltiples interrogatorios a Mauricio Guevara, Lisette Farah, Erika Casimiro y Marta Casimiro. En estos interrogatorios, los funcionarios identificaron discrepancias entre las versiones que cada persona proporcionaba sobre los acontecimientos de la noche del domingo 21 de marzo y la mañana del lunes 22. De acuerdo con información contenida en el libro Paulette, Lo que no se dijo, escrito por el periodista Martín Moreno, y que cita documentos del expediente oficial, las declaraciones de los padres de Paulette presentaban elementos contradictorios. Según extractos del expediente citados en ese libro, durante los interrogatorios, Mauricio Guevara manifestó de manera desesperada que él sabía dónde se encontraba su hija, pero que necesitaba garantías judiciales para proporcionar esa información, pues temía verse involucrado en problemas legales. Por su parte, Lisette Farah también dio a entender en algunos momentos que conocía información sobre el paradero de Paulette, pero señalaba que la responsabilidad recaía en su esposo. Estas declaraciones contradictorias y ambiguas generaron sospechas entre los investigadores sobre el conocimiento real que los padres pudieran tener acerca de lo sucedido. El lunes 29 de marzo, 8 días después de la desaparición, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México tomó una decisión que conmocionó a la opinión pública. El procurador Alberto Basbás anunció oficialmente que se decretaba el arraigo de Mauricio Guevara, Lisette Farah y las hermanas Erika y Marta Casimiro. El arraigo es una medida cautelar en materia procesal penal que permite a las autoridades restringir la libertad de movimiento de personas relacionadas con una investigación, obligándolas a permanecer en un lugar específico durante un tiempo determinado mientras se recaban pruebas. Esta medida se aplica cuando existen indicios de que las personas pudieran entorpecer la investigación, ponerse en fuga o destruir evidencia. En conferencia de prensa, Alberto Basbás explicó las razones del arraigo. Según sus palabras textuales, que fueron registradas por múltiples medios. Cada uno de ellos, en un momento dado, ha falseado su declaración, lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos y esclarecer una línea de investigación firme. Esta declaración oficial del procurador representaba una acusación grave. Las 4 personas más cercanas a Paulette habían mentido o proporcionado información falsa a las autoridades durante la investigación. El arraigo significaba que los padres de Paulette y sus niñeras pasaban de ser testigos a ser sospechosos formales en el caso. El anuncio generó un impacto mediático inmediato y dio un giro dramático a la percepción pública del caso. El martes 30 de marzo de 2010, 9º día desde la desaparición de Paulette, los padres fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría del Estado de México para continuar con los interrogatorios, y después fueron llevados a un hotel donde cumplirían su arraigo. Ese mismo día, las autoridades colocaron mantas blancas en las ventanas y puertas del departamento de la familia Guevara Farah para proceder con una reconstrucción detallada de los hechos. La reconstrucción de los hechos es un procedimiento judicial en el que se intenta reproducir las circunstancias y la secuencia de acontecimientos de un caso, usualmente con la participación de los involucrados, para verificar la congruencia de las declaraciones y obtener nueva evidencia. Para esta 5ª revisión exhaustiva del departamento, peritos especializados de la Procuraduría acudieron al lugar. Estaba previsto que tanto Mauricio Guevara como Lisette Farah participaran en la reconstrucción, narrando paso a paso sus acciones la noche del domingo 21 de marzo. Sin embargo, algo completamente inesperado estaba por ocurrir esa noche. Un descubrimiento que cambiaría radicalmente el rumbo del caso y que generaría aún más interrogantes sobre lo sucedido. Los eventos de la madrugada del miércoles 31 de marzo
quedarían grabados en la memoria colectiva de México como uno de los momentos más desconcertantes en la historia criminal del país. En la madrugada del miércoles 31 de marzo de 2010, alrededor de las 2 de la mañana, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México se encontraban realizando trabajos de reconstrucción e inspección en el departamento de la familia Guevara Faraj. Según los registros oficiales, se estaba llevando a cabo la quinta revisión exhaustiva del lugar. Durante estos trabajos, ocurrió un apagón eléctrico en el edificio Porto Vita que interrumpió temporalmente las labores de los investigadores. Los reportes oficiales indican que fue tras este corte de energía cuando los peritos decidieron realizar una inspección más minuciosa de la habitación de Paulette, específicamente enfocándose en la cama donde la niña había dormido por última vez. El perito Jorge Rojas González, quien formaba parte del equipo de investigación, fue quien realizó el hallazgo. Según los documentos oficiales del caso, Rojas González se encontraba examinando la cama de Paulette cuando detectó un olor característico que provenía de la zona inferior de la cama. Al investigar más a fondo, los peritos encontraron el cuerpo sin vida de Paulette Guevara Faraj en el espacio reducido entre el colchón y la base de madera de su propia cama, específicamente en la zona de los pies o piecera de la cama. El cuerpo estaba envuelto en las sábanas y cobijas, comprimido en ese estrecho espacio que medía aproximadamente entre 15 y 20 centímetros de altura. El descubrimiento generó una conmoción inmediata. El cuerpo de Paulette había estado en su habitación durante los 9 días completos de búsqueda, en el mismo lugar donde su madre había concedido entrevistas a medios de comunicación, donde reporteros habían filmado y fotografiado, donde Amanda de la Rosa había dormido sin percatarse de nada, donde las niñeras habían buscado, donde perros entrenados habían rastreado, donde peritos habían aplicado reactivos químicos y donde se habían realizado múltiples revisiones por parte de las autoridades. El hallazgo desafiaba toda lógica y planteaba interrogantes imposibles de ignorar. ¿Cómo era posible que decenas de personas, incluyendo especialistas entrenados y perros de búsqueda, no hubieran detectado el cuerpo durante 9 días? Los registros oficiales indican que el cuerpo de Paulette presentaba un avanzado estado de descomposición, congruente con los 9 días transcurridos desde su desaparición. El olor a putrefacción, según los reportes, era lo que finalmente había alertado a los peritos sobre la presencia del cuerpo en ese espacio. Este olor característico de la descomposición debería haber sido perceptible varios días antes, especialmente en un espacio cerrado como una habitación, lo cual generó más preguntas sobre cómo nadie, ni siquiera las personas que habían estado físicamente en esa habitación durante los días previos, había detectado ese olor hasta ese momento. La posición del cuerpo, según describieron los peritos en sus informes oficiales, era con la cabeza hacia abajo, en el estrecho espacio entre el colchón y la estructura de madera de la cama. Paulette estaba envuelta en las sábanas de su cama, lo cual dificultaba aún más su visibilidad. Los investigadores documentaron la escena con fotografías y videos que formarían parte del expediente oficial. Las imágenes mostraban el cuerpo de Paulette vestida con su pijama, la misma pijama que llevaba puesta la noche del domingo 21 de marzo cuando fue acostada. Este detalle de la pijama después generaría controversia adicional, pero en ese momento confirmaba que la niña no había sido cambiada de ropa después de ser acostada. El levantamiento del cadáver se realizó siguiendo los protocolos forenses establecidos. Alfredo Castillo Cervantes, quien en ese momento era subprocurador del Estado de México, llegó inmediatamente al lugar tras ser notificado del hallazgo. Según los registros, Castillo ordenó que se siguieran todos los procedimientos técnicos para el levantamiento del cuerpo, incluyendo la documentación fotográfica exhaustiva,
la preservación de la escena y el traslado adecuado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense del Estado de México, conocido como CEMEFO, para la realización de la autopsia correspondiente. La noticia del hallazgo se dio a conocer públicamente la mañana del miércoles 31 de marzo. Los medios de comunicación que habían seguido el caso intensivamente durante 9 días reportaron el trágico desenlace. Las primeras reacciones del público fueron de incredulidad y conmoción. Las redes sociales y los foros de Internet se llenaron de comentarios cuestionando cómo era posible que el cuerpo hubiera estado todo el tiempo en la habitación sin ser encontrado. Las teorías y especulaciones comenzaron a multiplicarse exponencialmente, y la confianza en la versión oficial de las autoridades se vio seriamente comprometida desde el primer momento. Los padres de Paulette fueron notificados del hallazgo mientras permanecían bajo arraigo. Según los reportes de medios de comunicación que tuvieron acceso a información sobre esas horas, la reacción de Mauricio Guevara y Lisette Fara fue de profunda conmoción y dolor al conocer que su hija había sido encontrada sin vida. Las declaraciones públicas inmediatas de ambos padres expresaron incredulidad ante el lugar donde había sido encontrado el cuerpo, señalando que resultaba incomprensible que Paulette hubiera estado ahí todo el tiempo sin que nadie la encontrara. El cuerpo de Paulette fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense del Estado de México para la realización de la necropsia o autopsia. El equipo forense, encabezado por el perito Felipe Takayashi, realizó el examen post-mortem completo durante las horas siguientes al hallazgo. El dictamen oficial del Servicio Médico Forense fue dado a conocer el 1 de abril de 2010, un día después del descubrimiento del cuerpo. Los resultados de la autopsia constituirían uno de los elementos centrales para determinar las circunstancias de la muerte de Paulette y las líneas de investigación que seguirían las autoridades. Según el dictamen oficial del CEMEFO del Estado de México, que fue publicado por diversos medios de comunicación nacionales, la causa de muerte de Paulette Guevara Fara fue determinada como asfixia mecánica por sofocación en su modalidad de obstrucción de orificios de la respiración y compresión tóraco-abdominal. En términos más simples, el dictamen establecía que Paulette había fallecido por asfixia causada por la obstrucción de sus fosas nasales y boca, combinada con una compresión fuerte sobre su tórax y abdomen, derivada de la posición en que quedó su cuerpo en el estrecho espacio entre el colchón y la base de la cama. El análisis forense descartaba explícitamente que Paulette hubiera sido víctima de violencia física externa, violación sexual o agresión. No se encontraron lesiones que indicaran forcejeo, golpes intencionales o maltrato previo a la muerte. El examen toxicológico, según el dictamen oficial, no detectó presencia de fármacos, drogas o sustancias tóxicas en el organismo de la niña que pudieran haber afectado su estado de conciencia o contribuido a su muerte. El análisis del contenido estomacal indicaba que Paulette había ingerido alimentos aproximadamente 5 horas antes de su fallecimiento, lo cual era congruente con haber cenado la noche del domingo antes de ser acostada. Sin embargo, el dictamen forense presentaba una limitación significativa que generaría controversia. No determinaba con precisión la fecha y hora exacta de la muerte. El informe establecía un rango temporal amplio, indicando que el fallecimiento había ocurrido en algún momento entre la noche del domingo 21 de marzo y las primeras horas de la madrugada del lunes 22 de marzo. Esta imprecisión dejaba un margen de incertidumbre sobre el momento exacto en que Paulette había perdido la vida, lo cual impedía establecer con certeza si había muerto inmediatamente después de ser acostada, o si había sobrevivido algunas horas más. El dictamen también consignaba otros hallazgos físicos. Según el documento oficial, el cuerpo de Paulette presentaba señas de golpes leves en el codo y rodilla izquierdos,
lesiones que los forenses consideraron consistentes con caídas o golpes accidentales que no habían sido causa de muerte. Además, el informe confirmaba la presencia de la tela ortopédica que Paulette usaba sobre su boca durante las noches para evitar dormir con la boca abierta, práctica que había sido mencionada por la familia. Los peritos señalaron que el cuerpo no había sido manipulado después de la muerte, es decir, que Paulette había muerto en el lugar donde fue encontrada y no había sido trasladada post-mortem. Con base en estos resultados forenses, las autoridades de la Procuraduría comenzaron a construir la versión oficial de lo sucedido. Sin embargo, antes de llegar a conclusiones definitivas, se realizaron análisis adicionales y se consultó a otros expertos. Documentos del caso indican que participaron en las investigaciones forenses no solamente peritos del Estado de México, sino también expertos de la Procuraduría del Distrito Federal, quienes habían sido invitados a colaborar en el caso dada su complejidad y relevancia mediática. Incluso, según algunos reportes periodísticos, expertos del FBI de Estados Unidos habrían revisado elementos del caso, aunque no existe confirmación oficial detallada sobre el alcance de su participación. El 4 de abril de 2010, un juez concedió la libertad a Mauricio Guevara, Lisette Farah y a las hermanas Erika y Marta Casimiro, levantando la medida de arraigo que había sido impuesta días antes. Esta decisión judicial significaba que, tras la revisión de las pruebas disponibles hasta ese momento, no existían elementos suficientes para mantener restringida la libertad de estas personas, ni para formular cargos penales contra ellas. La liberación de los padres y las niñeras fue interpretada por algunos sectores como un indicio de que las autoridades no tenían evidencia de participación dolosa en la muerte de Paulette, aunque la investigación oficialmente continuaba abierta. Mauricio Guevara salió del hotel donde había estado cumpliendo su arraigo y de inmediato se separó físicamente de su esposa. Según reportes de medios de comunicación, la relación entre ambos se había deteriorado severamente durante los días de investigación. El 5 de abril, apenas un día después de su liberación, los padres dieron entrevistas separadas a diferentes medios de comunicación, y en esas declaraciones públicas entraron en lo que los medios describieron como una guerra de acusaciones verbales. Las declaraciones de ambos fueron ampliamente difundidas y analizadas por la prensa nacional. En su entrevista, Lisette Farah aseguró que su esposo Mauricio la había culpado directamente de la muerte de Paulette. Según las palabras de Lisette registradas por los periodistas, su esposo le atribuía la responsabilidad de lo ocurrido y la había acusado en privado. Lisette expresó públicamente su dolor no solamente por la pérdida de su hija, sino también por lo que consideraba una traición de su pareja. Por su parte, Mauricio Guevara declaró a los medios que el fallecimiento de Paulette no podía haber sido simplemente un accidente como las autoridades sugerían. En sus palabras textuales, Mauricio afirmó que él no podía meter las manos al fuego por su esposa, insinuando que no tenía certeza de la inocencia de Lisette en relación con la muerte de su hija. Estas declaraciones públicas mutuamente acusatorias generaron un impacto mediático considerable y alimentaron las sospechas y teorías en la opinión pública. El matrimonio Guevara-Farah, que apenas días antes había aparecido unido pidiendo la devolución de su hija, ahora mostraba una fractura profunda y se señalaban mutuamente como posibles responsables de la tragedia. Esta situación confirmaba las tensiones que los investigadores habían detectado en sus interrogatorios y validaba las sospechas de que existían problemas serios en la relación matrimonial. El 6 de abril de 2010, el cuerpo de Paulette Guevara Farah fue sepultado en el Panteón Francés de San Joaquín, también conocido como Panteón Francés de Legaria, ubicado en la Ciudad de México. El funeral se realizó en medio de una enorme expectación mediática. Decenas de reporteros, camarógrafos y fotógrafos
se congregaron en el lugar para cubrir el evento. La procesión fúnebre fue encabezada por Lisette Farah, quien llegó acompañada de su familia materna, la familia Farah. Sin embargo, y de manera notoria, ningún miembro de la familia Guevara, incluyendo a Mauricio, el padre de la niña, asistió al sepelio. Según reportes de medios de comunicación, la ausencia de la familia paterna se debió a un acuerdo previo entre las familias. El día anterior, el domingo 5 de abril, la familia Guevara había realizado su propia ceremonia de velación del cuerpo de Paulette en privado. Este arreglo reflejaba la profunda división entre ambas familias y la ruptura total de la relación entre los padres de la niña. El funeral en el Panteón francés fue una ceremonia cargada de emotividad. Asistieron familiares, amigos cercanos de la familia Farah y diversas personalidades públicas. Los medios de comunicación captaron imágenes de Lisette Farah llorando junto al ataúd de su hija, escenas que fueron transmitidas y reproducidas ampliamente en los noticieros nacionales. El 7 de abril, un día después del funeral, la familia Guevara negó a Lisette Farah el permiso para ver a su otra hija, Lisette Ochez, de 7 años de edad. Según los reportes, la niña había permanecido con la familia de su padre desde el 4 de abril, cuando los padres fueron liberados del arraigo. Esta negativa generó un nuevo conflicto entre las familias y anticipaba la batalla legal por la custodia que se desarrollaría en los meses siguientes. La situación de la hermana de Paulette se convirtió en otro elemento doloroso del caso, pues la niña había perdido a su hermana menor y ahora se encontraba en medio de un conflicto familiar severo. El 12 de abril, los compañeros de clase y las autoridades del jardín de niños Cri-Cri realizaron una ceremonia póstuma para despedir a Paulette. Según reportes, la ceremonia fue emotiva y participaron los niños de la clase de Paulette, maestros y directivos de la institución. Carmen Valles, la directora, rindió un homenaje a la memoria de la niña y expresó sus condolencias a la familia. Esta ceremonia escolar representaba el cierre simbólico de la etapa de vida de Paulette en la institución educativa donde había comenzado su desarrollo académico y social. Mientras tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México continuaba analizando toda la evidencia recopilada para emitir conclusiones definitivas sobre el caso. El procurador Alberto Basbás y su equipo se encontraban bajo enorme presión mediática y pública para explicar las circunstancias de la muerte de Paulette y justificar por qué el cuerpo no había sido encontrado durante los 9 días de búsqueda intensiva. Las críticas hacia la actuación de las autoridades eran generalizadas. Columnistas, analistas, expertos en criminología y la ciudadanía en general cuestionaban abiertamente la competencia de los investigadores. Uno de los aspectos más controvertidos era precisamente el hecho de que perros entrenados para búsqueda y rescate hubieran estado en la habitación de Paulette sin detectar el cuerpo. Los especialistas en adiestramiento canino explicaban que los perros entrenados tienen una capacidad olfativa extraordinaria, que les permite detectar olores humanos incluso en condiciones difíciles. La imposibilidad de que estos animales hubieran fallado en localizar un cuerpo en descomposición en un espacio tan reducido generaba serias dudas sobre la versión oficial o sobre la calidad del entrenamiento de los perros utilizados en la búsqueda. Igualmente inexplicable resultaba que las niñeras, especialmente Marta Casimiro, hubieran declarado enfáticamente que revisaron debajo de la cama de Paulette la mañana del 22 de marzo sin encontrar nada. En sus declaraciones oficiales, Marta había sido muy específica al describir que buscó en el baño, debajo de la cama y en el closet. Si el cuerpo de Paulette estaba efectivamente en ese espacio desde la noche del 21 de marzo, como sugería la versión oficial, resultaba incomprensible que las niñeras no lo hubieran visto durante su búsqueda inicial. Esto generaba dos posibilidades igualmente perturbadoras.
o las niñeras habían mentido en sus declaraciones iniciales, o el cuerpo no estaba en ese lugar durante la búsqueda inicial y fue colocado ahí posteriormente. El 21 de mayo de 2010, casi 2 meses después de la muerte de Paulette, el procurador Alberto Bas convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer las conclusiones oficiales de la investigación. En esa conferencia, Bas anunció que la Procuraduría había determinado que la muerte de Paulette Guevara Farah había sido un accidente. Según la versión oficial presentada por el procurador, Paulette había fallecido durante la noche del 21 al 22 de marzo como resultado de un accidente relacionado con su propia discapacidad motriz. La teoría oficial establecía que Paulette, durante su sueño, se había movido o girado en la cama matrimonial que estaba usando desde esa semana, y que por ese movimiento había terminado deslizándose hacia el fondo de la cama, cayendo en el estrecho espacio entre el colchón y la estructura de madera de la base. Según esta versión, una vez en ese espacio reducido, Paulette había quedado atrapada en una posición que obstruía sus vías respiratorias. Debido a su discapacidad motriz, que limitaba su movilidad y fuerza física, la niña no habría podido reincorporarse o salir de esa posición por sí misma. Adicionalmente, debido a su trastorno del lenguaje, no habría podido gritar o pedir ayuda de manera efectiva. El procurador Bas explicó que la asfixia había sido causada por la combinación de la obstrucción de las vías respiratorias y la compresión del tórax por el peso de las cobijas y sábanas en que estaba envuelta, sumado a la presión ejercida por el colchón desde arriba. Según esta teoría, Paulette había muerto asfixiada en esa trampa mortal que su propia cama había creado, sin que nadie en la casa escuchara o notara lo que estaba sucediendo. El procurador concluyó que se trataba de un accidente trágico sin participación dolosa de terceros. Respecto a la razón por la cual el cuerpo no había sido encontrado durante 9 días, a pesar de las múltiples búsquedas, Bas admitió que había existido deficiencias en la actuación de los investigadores. Según sus palabras, los peritos no habían revisado pericialmente la cama de la menor desde un inicio, con el nivel de exhaustividad necesario. El procurador reconoció que esta omisión había sido un error grave que prolongó innecesariamente la búsqueda y generó un sufrimiento adicional a la familia. Sin embargo, Bas mantuvo que, más allá de estas deficiencias procedimentales, la conclusión sobre la causa de muerte permanecía invariable. Se trataba de un accidente. El procurador también anunció que, toda vez que se había agotado la investigación y no existía prueba pendiente que desahogar, se había determinado concluir la investigación sin ejercer acción penal en contra de ninguna persona. Esto significaba oficialmente que ningún miembro de la familia, ninguna de las niñeras ni ninguna otra persona sería acusada penalmente en relación con la muerte de Paulette. El caso quedaba cerrado como muerte accidental. Esta conclusión oficial, sin embargo, estaba lejos de satisfacer a amplios sectores de la sociedad mexicana que consideraban que muchos aspectos del caso permanecían sin explicación satisfactoria. La reacción pública a esta conclusión oficial fue mayoritariamente de incredulidad y rechazo. Encuestas de opinión realizadas por diversos medios de comunicación en los días posteriores al anuncio mostraban que un alto porcentaje de los mexicanos no creía en la versión del accidente. Los argumentos de los escépticos eran múltiples y contundentes. En primer lugar, resultaba extremadamente difícil creer que una niña de 4 años pudiera deslizarse desde el centro de una cama matrimonial hasta caer en el espacio de los pies de la cama, un movimiento que requeriría desplazarse una distancia considerable. Además, aunque Paulette tenía discapacidad motriz, no estaba paralizada completamente y conservaba cierta capacidad de movimiento, lo cual hacía cuestionable que no pudiera reaccionar de ninguna manera
ante una situación de asfixia. En segundo lugar, la imposibilidad de que los perros de búsqueda, entrenados específicamente para detectar olores humanos, no hubieran localizado un cuerpo en descomposición en un espacio tan reducido, era considerada por muchos como una imposibilidad técnica. Expertos en adiestramiento canino consultados por diversos medios expresaron públicamente sus dudas sobre este aspecto del caso. En tercer lugar, las declaraciones de las niñeras, especialmente de Marta Casimiro, quien afirmó categóricamente haber revisado debajo de la cama el mismo día de la desaparición, contradecían directamente la teoría de que el cuerpo había estado ahí desde el principio. Un elemento adicional que generaba sospechas era el tema de la pijama de Paulette. En el año 2010, circuló en YouTube un video titulado El extraño caso de la pijama de Paulette, que mostraba fotografías del cadáver de la niña donde se apreciaba claramente la pijama con dibujos de renos que llevaba puesta. El video comparaba estas imágenes forenses con grabaciones de una entrevista que Lisette Farah había concedido al programa Hechos de la televisora TV Azteca, entrevista que fue realizada precisamente sobre la cama de Paulette días antes de encontrar el cuerpo. En esas imágenes de la entrevista, se podía ver la misma pijama con renos limpia, doblada y colocada sobre la cama, sugiriendo que había sido lavada y devuelta a la habitación durante los días de búsqueda. Sin embargo, una de las niñeras confirmó en sus declaraciones que la pijama que Paulette llevaba puesta cuando fue encontrada era exactamente la misma que la niña había usado la noche del 21 de marzo. Esta contradicción aparente generó teorías sobre si el cuerpo había sido manipulado o si la pijama que apareció en la entrevista era en realidad otra similar. Las autoridades nunca proporcionaron una explicación satisfactoria sobre este aspecto, lo cual alimentó aún más las especulaciones. La controversia de la pijama se convirtió en uno de los elementos más debatidos del caso en foros de Internet y redes sociales. Otro elemento que causó suspicacias fue el comportamiento público de Lisette Farah durante los días de búsqueda. El procurador Alberto Basbás, con ayuda de psicólogos de la Procuraduría, había elaborado un perfil psicológico de Lisette, en el que determinaron que la madre de Paulette sufría de un posible trastorno de personalidad. Esta conclusión se basó en el análisis de su comportamiento durante las múltiples entrevistas que concedió a los medios de comunicación. Según el análisis de los expertos citado en documentos oficiales, Lisette se mostraba tranquila, fría y distante durante sus apariciones públicas, sin manifestar las reacciones emocionales que se esperarían de una madre cuya hija había desaparecido. Los analistas oficiales señalaron específicamente que Lisette no lloraba ni reaccionaba como se esperaba que lo hiciera una madre en esa situación. Además, según reportes de personal de producción de programas televisivos, Lisette ensayaba con los equipos de producción antes de realizar declaraciones para los programas, lo cual sugería un nivel de control y cálculo que parecía inapropiado dada la gravedad de la situación. Incluso, según documentos del caso, Lisette hizo comentarios considerados fuera de lugar, como haber llegado a una conclusión de que se la llevaron los ovnis, comentario que fue interpretado como evidencia de desconexión con la realidad o de una actitud no seria ante la desaparición de su hija. Un reportero de Fuerza Informativa Azteca, Rubén Mendoza, quien estuvo presente durante la grabación de una de las entrevistas a Lisette en la habitación de Paulette, posteriormente relató un episodio que generó controversia. Según las declaraciones de Mendoza realizadas años después del caso en el programa La Galera de TV Azteca, mientras preparaban a Lisette para la entrevista y le colocaban el micrófono, ella le preguntó directamente: «Oye, Rubén, ¿qué debo hacer en la entrevista? ¿Puedo llorar?». Según el relato del reportero, Lisette después volteó hacia su amiga Amanda de la Rosa y le preguntó: «Amiga, ¿qué te parece?
¿Lloro en la entrevista para que se vea más real esto o no lloro? Este intercambio, de ser verídico, sugería un nivel de actuación o manipulación en las apariciones públicas de Lisette que resultaba profundamente perturbador. Todo esto llevó a que Lisette Farah se convirtiera en la principal sospechosa del caso para las autoridades y para amplios sectores de la opinión pública. Alberto Bas Bas manifestó públicamente en diversas ocasiones que consideraba que Lisette tenía elementos suficientes para ser considerada la principal indicada en el caso. Sin embargo, como se señaló anteriormente, no existía evidencia física que vinculara a Lisette directamente con la muerte de su hija, y los elementos de análisis psicológico, aunque sospechosos, no constituían prueba suficiente para formular cargos penales. El 3 de abril de 2010, Lisette Farah había iniciado un juicio de amparo contra la medida de arraigo, argumentando que ella no había intervenido en los eventos que causaron la muerte de su hija y que la restricción de su libertad era injusta e infundada. Este recurso legal fue uno de los elementos que contribuyeron a su liberación al día siguiente. Posteriormente, en los meses siguientes al cierre oficial del caso, Lisette inició una batalla legal más amplia. Demandó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por daño moral, argumentando que había sido injustamente señalada como principal sospechosa sin pruebas, que su imagen pública había sido dañada y que merecía una indemnización por el maltrato recibido. La demanda por daño moral de Lisette Farah no solamente se dirigió contra la Procuraduría, sino también contra el entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Según la demanda, las autoridades estatales habían manejado mal el caso, habían difamado públicamente a Lisette sin fundamento y habían causado un daño irreparable a su reputación y estado emocional. Sin embargo, un tribunal del Estado de México rechazó la demanda civil contra la dependencia estatal. Lisette se amparó contra esta decisión, y el asunto llegó al ámbito federal, donde también se le negó el amparo. Lisette entonces interpuso un recurso de revisión, y el asunto finalmente llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro José Ramón Cosío Díaz fue designado para elaborar una propuesta sobre el caso ante la Suprema Corte. El ministro Cosío propuso a sus homólogos declarar infundado el recurso de reclamación presentado por Lisette Farah. Esta posición fue aprobada por unanimidad por los ministros de la Suprema Corte, lo cual significó que la demanda de Lisette contra la Procuraduría y el Gobierno del Estado de México fue definitivamente rechazada en todas las instancias. Lisette no recibió indemnización alguna ni reconocimiento oficial de que hubiera sido maltratada o difamada injustamente por las autoridades. El 10 de mayo de 2010, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien había colaborado en el caso a solicitud de su contraparte mexiquense, otorgó la custodia de Lisette Ochés, la hermana mayor de Paulette, a su madre, Lisette Farah. Esta decisión se tomó después de que Lisette había interpuesto una denuncia contra su esposo, Mauricio Guevara, exigiendo la custodia de la niña. La batalla legal por la custodia de la única hija sobreviviente del matrimonio reflejaba la total ruptura de la relación entre los padres. Mauricio Guevara y Lisette Farah iniciaron los trámites de divorcio poco después de estos acontecimientos. El 26 de mayo de 2010, apenas 4 días después de haber anunciado las conclusiones del caso Paulette, el procurador Alberto Bas Bas renunció a su cargo como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. En una conferencia de prensa, Bas Bas explicó las razones de su renuncia con las siguientes palabras: Para que una procuraduría pueda realizar sus funciones con eficacia, es indispensable que cuente con la confianza, la credibilidad y el respaldo de la gente a la que sirve. Cuando esto se pierde, resulta imposible cumplir la responsabilidad. Por esta razón,
he decidido presentar al gobernador del estado mi renuncia al cargo de Procurador General de Justicia. La renuncia de Bas Bas fue interpretada ampliamente como una consecuencia directa de la presión mediática y social generada por el caso Paulette. Las encuestas de opinión mostraban que la población tenía una percepción muy negativa del manejo del caso por parte de la Procuraduría. La tardanza en encontrar el cuerpo, las deficiencias admitidas en la investigación y la conclusión de muerte accidental, que la mayoría no creía habían erosionado completamente la credibilidad de Bas Bas y de la institución que dirigía. El gobernador Enrique Peña Nieto aceptó la renuncia y designó como nuevo procurador a Alfredo Castillo Cervantes, quien hasta ese momento se había desempeñado como subprocurador y había estado directamente involucrado en la investigación del caso Paulette. Alfredo Castillo, en su nueva posición como procurador, admitió por primera vez oficialmente que la investigación del caso Paulette había tenido inconsistencias. Esta fue la primera ocasión en que una autoridad reconocía abiertamente que el manejo del caso no había sido adecuado. Castillo mantuvo, sin embargo, la conclusión oficial de que la muerte había sido accidental. En julio de 2010, 2 meses después de cerrado el caso, Castillo presentó el dictamen final de la Procuraduría bajo su gestión, en el que se confirmó que la menor había muerto accidentalmente por asfixia mecánica. Este dictamen reiteraba los hallazgos previos y cerraba definitivamente el caso desde el punto de vista de las autoridades del Estado de México. Durante los meses posteriores al cierre del caso, varios actores relacionados con el mismo tomaron decisiones que mantendrían la controversia viva. Amanda de la Rosa, la amiga cercana de Lisette Fara, que había estado presente en la casa durante los días de búsqueda y que había viajado con Lisette a Los Cabos el fin de semana previo a la desaparición de Paulette, tomó la decisión de escribir y publicar un libro sobre su experiencia. El libro, titulado ¿Dónde está Paulette?, fue publicado por la editorial Océano en julio de 2010, apenas unos meses después de los acontecimientos. En el libro, Amanda de la Rosa relataba desde su perspectiva personal todo lo vivido durante esos días dramáticos. Narraba cómo se enteró de la desaparición de Paulette mientras estaba en un salón de belleza, cómo acudió inmediatamente a apoyar a su amiga Lisette, su interacción con las autoridades, su participación en la difusión mediática del caso y sus impresiones sobre los diferentes actores involucrados. Amanda también abordaba la relación entre ella y Lisette, explicando que eran amigas desde la infancia, desde los 9 años de edad, y describía detalles de la vida personal de la familia Guevara Fará que no eran de conocimiento público. El libro de Amanda de la Rosa fue recibido con reacciones muy divididas. Algunos lectores y comentaristas consideraron que era un testimonio valioso de una testigo cercana a los hechos, que proporcionaba información de primera mano sobre aspectos no revelados del caso. Sin embargo, una parte significativa de la opinión pública calificó el libro como oportunista, acusando a Amanda de aprovecharse de la tragedia de su amiga y de la muerte de una niña para obtener beneficios económicos y fama personal. La propia Lisette Fara se sintió traicionada por la publicación del libro, pues Amanda no le había pedido autorización para escribirlo y había revelado aspectos privados de su vida. La publicación del libro ¿Dónde está Paulette?, provocó la ruptura definitiva de la amistad entre Amanda de la Rosa y Lisette Fara. Según declaraciones posteriores de Amanda en diversas entrevistas, ella había escrito el libro como un proceso terapéutico y de descargo, y también para defenderse de las acusaciones que había recibido durante el caso, cuando algunos sectores de la opinión pública la señalaron como posible cómplice o partícipe en la desaparición de Paulette. Amanda afirmó que todo lo relatado en el libro era verdad y que no había mentido en ninguna parte del texto. Sin embargo, el daño a su relación con Lisette fue irreparable. Aunque Amanda insistió en entrevistas que no estaban peleadas,
sino que necesitaban tiempo para procesar los acontecimientos, la realidad fue que su amistad nunca se recuperó. Los padres de Paulette finalmente se divorciaron en el año 2014, después de más de 5 años de matrimonio y 4 años después de la muerte de su hija menor. La custodia definitiva de su hija Lisette Ochés quedó en manos de Lisette Farah. Según información verificable, Mauricio Guevara continuó dedicándose al negocio de bienes raíces. Documentos legales confirman que en el año 2017, Mauricio enfrentó una denuncia por un juicio ejecutivo mercantil que concluyó el 10 de diciembre de 2018. Además de su actividad empresarial, Mauricio fundó una asociación civil denominada ATM, cuyas siglas significan Ayúdame que yo también soy mexicano, dedicada a la construcción de viviendas de interés social. Por su parte, Lisette Farah se mantuvo completamente alejada de la vida pública después de los acontecimientos. De acuerdo con información verificable, Lisette no cuenta con redes sociales públicas y ha desaparecido prácticamente del escrutinio público. Su vida actual es prácticamente desconocida. Los meses y años posteriores al caso representaron un periodo de duelo y reconstrucción personal para ambos padres, cada uno procesando la pérdida de su hija y las acusaciones mutuas que se habían hecho públicamente. La hermana mayor de Paulette, que tenía 7 años al momento de la tragedia, creció alejada de la atención mediática, protegida de la exposición pública por decisión de su madre. Amanda de la Rosa, después de la controversia generada por su libro, también se alejó relativamente de la atención pública. Según información verificable de sus redes sociales, Amanda se describe actualmente como activista y artista. Se dedica a crear diseños con materiales reciclados y ha colaborado en proyectos de vestuario para grupos musicales, incluyendo su participación en el vestuario del grupo musical mexicano Jeans. Amanda mantiene una presencia en redes sociales donde comparte su trabajo artístico, aunque evita hacer referencias públicas constantes al caso Paulette. Las hermanas Erika y Marta Casimiro, las niñeras de la familia Guevara Farah, también desaparecieron de la vida pública después de su liberación del arraigo. No se tiene información verificable sobre sus vidas actuales, ni sobre si continuaron trabajando en el servicio doméstico o si cambiaron de ocupación. Las hermanas Casimiro fueron testigos clave en el caso, y sus declaraciones sobre haber revisado debajo de la cama de Paulette sin encontrar nada permanecen como uno de los elementos más controvertidos del caso, sin que se haya proporcionado una explicación satisfactoria sobre esta contradicción. Alberto Vaz Vaz, el procurador que dirigió la investigación inicial del caso Paulette, no permaneció fuera de la función pública por mucho tiempo a pesar de su renuncia. En el año 2013, cuando Enrique Peña Nieto ya era presidente de la República Mexicana, Vaz Vaz fue designado como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta institución es la encargada de detectar e investigar operaciones de lavado de dinero y financiamiento ilícito. La designación de Vaz Vaz en un puesto de tal responsabilidad, apenas 3 años después de su controvertida actuación en el caso Paulette, fue criticada por diversos sectores que consideraban que su credibilidad estaba comprometida. En junio de 2018, Vaz Vaz renunció a la Unidad de Inteligencia Financiera para asumir la dirección del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido como CISEN, la principal agencia de inteligencia de México, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Esta designación confirmaba la cercanía de Vaz Vaz con el círculo de poder de Enrique Peña Nieto y su continuidad en posiciones de alto nivel en el gobierno federal. Sin embargo, en años posteriores, Vaz Vaz enfrentó señalamientos de haber participado en actividades irregulares. En el año 2021,
la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión contra Bas Bas por el delito de delincuencia organizada, relacionada con una presunta red de enriquecimiento ilícito y extorsión durante su gestión en la Unidad de Inteligencia Financiera. Un juez negó la orden de aprehensión, pero los señalamientos continuaron. Alfredo Castillo Cervantes, quien sucedió a Bas Bas como procurador del Estado de México, también continuó su carrera en la administración pública. En mayo de 2013 fue nombrado titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, conocida como Profeco. En enero de 2014, Castillo fue designado como comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, durante un periodo de alta violencia en ese estado relacionada con el surgimiento de grupos de autodefensas. En 2015, Castillo rindió protesta como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, conocida como CONADE. La trayectoria de Castillo después del caso Paulet mostró su continuidad en posiciones relevantes dentro del gobierno federal. Enrique Peña Nieto, quien era gobernador del Estado de México durante el caso Paulet, llegó a la presidencia de México en diciembre de 2012. Durante su campaña presidencial en ese año, el caso Paulet fue utilizado por opositores políticos como ejemplo de las deficiencias en su gobierno estatal. Sin embargo, Peña Nieto logró ganar la elección presidencial y gobernó México hasta noviembre de 2018. El caso Paulet quedó como una mancha en su expediente político, frecuentemente mencionado por críticos como evidencia de corrupción, ineficiencia y posibles encubrimientos durante su gestión como gobernador mexiquense. El 29 de abril de 2010, durante el desarrollo del caso, el gobernador Peña Nieto había admitido públicamente por primera vez que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México había tenido deficiencias en la investigación. Peña Nieto pidió tiempo para que se recabaran los elementos necesarios para resolver el caso con bases científicas. Sin embargo, poco después, según reportes de medios como La Jornada, Peña Nieto declaró que consideraba que el caso Paulet y las críticas a la investigación estaban siendo usadas como un complot político en su contra. El gobernador aseguró que no cedería ante las presiones de lo que llamó suposiciones. Esta postura defensiva de Peña Nieto frente a las críticas fue interpretada por algunos como un intento de proteger la imagen de su gobierno más que de esclarecer completamente la verdad sobre la muerte de Paulet. El caso Paulet Guevara Fara dejó un impacto profundo y duradero en la sociedad mexicana. Se convirtió en un símbolo de las deficiencias del sistema de justicia en México, de la desconfianza ciudadana en las instituciones y de cómo casos con alto perfil mediático y conexiones políticas pueden generar sospechas de encubrimiento o manipulación. El caso permanece en la memoria colectiva como uno de los misterios no resueltos satisfactoriamente de la historia criminal mexicana, a pesar de que oficialmente fue cerrado como muerte accidental. En el año 2014, la historia de Paulet fue adaptada ficticiamente en la película mexicana La Dictadura Perfecta, dirigida por Luis Estrada. Aunque la película no es una recreación directa del caso, sino una sátira política sobre corrupción y medios de comunicación en México, incluye referencias y elementos inspirados en el caso Paulet, como parte de su narrativa crítica sobre el poder político y mediático en el país. La inclusión del caso en esta película de crítica social confirmaba su relevancia como símbolo cultural de problemáticas sistémicas en México. El 3 de mayo de 2017, 7 años después de su muerte, los restos de Paulet Guevara Fara fueron exhumados del Panteón Francés de San Joaquín en la Ciudad de México. Según información oficial, las autoridades de la Fiscalía del Estado de México, como se denomina actualmente a la institución que antes era la Procuraduría, informaron que el cuerpo de Paulet ya no era considerado elemento de prueba para la investigación del caso. Por esta razón,
se autorizó la exhumación y cremación de los restos. Este procedimiento marcó un cierre simbólico adicional del caso desde el punto de vista forense y judicial, pues la cremación significaba que ya no sería posible realizar análisis adicionales sobre el cuerpo en el futuro. En junio de 2020, la plataforma de streaming Netflix estrenó la serie documental Historia de un crimen. La búsqueda, dedicada íntegramente al caso Paulette Guevara Farah. La serie, producción mexicana de la franquicia Historia de un crimen de Netflix, recreaba dramatizadamente los acontecimientos relacionados con la desaparición y muerte de Paulette. La serie presentaba a los personajes principales del caso, incluyendo a los padres, las niñeras, Amanda de la Rosa y las autoridades involucradas. Los actores Darío Tepié y Marisol Centeno interpretaban a Mauricio Guevara y Lisette Farah respectivamente, mientras que Diana Bobbio interpretaba a Amanda de la Rosa. El estreno de la serie de Netflix generó un resurgimiento masivo del interés público en el caso. Durante las semanas posteriores al estreno, el nombre de Paulette Guevara fue tendencia en redes sociales en México y varios países de América Latina. Millones de personas que no habían vivido los acontecimientos en tiempo real o que eran demasiado jóvenes en 2010 para recordarlos, conocieron la historia a través de la serie. Esto generó una nueva ola de análisis, debates, teorías y cuestionamientos sobre las conclusiones oficiales del caso. Foros de Internet, grupos de Facebook, hilos de Twitter y videos de YouTube se multiplicaron discutiendo cada aspecto del caso, analizando contradicciones y proponiendo teorías alternativas. La serie de Netflix fue criticada por algunos sectores por su dramatización y por presentar elementos ficcionalizados junto con hechos reales, lo cual podía confundir al público sobre qué era real y qué era licencia dramática. Sin embargo, la producción logró su objetivo de mantener vivo el debate sobre el caso y cuestionar la versión oficial de los acontecimientos. Los protagonistas reales del caso vieron renovado el escrutinio público sobre sus vidas. Amanda de la Rosa, cuyo personaje tenía un papel prominente en la serie, recibió en sus redes sociales numerosos comentarios, tanto de apoyo como de crítica y ataque, por parte de usuarios que reaccionaban a la representación de su papel en los acontecimientos. Hasta el día de hoy, el caso Paulette Guevara Farah permanece oficialmente cerrado con la conclusión de muerte accidental por asfixia mecánica. No existen investigaciones activas sobre el caso y ninguna persona ha sido acusada o condenada en relación con la muerte de la niña. Sin embargo, amplios sectores de la sociedad mexicana mantienen dudas sobre esta versión oficial. Las encuestas de opinión realizadas en años posteriores, especialmente después del estreno de la serie de Netflix en 2020, muestran consistentemente que la mayoría de los mexicanos no cree que la muerte de Paulette haya sido un simple accidente. Las teorías alternativas sobre lo que realmente sucedió son variadas, y ninguna ha sido comprobada. Algunos sostienen la hipótesis de que la muerte fue efectivamente accidental, pero que el cuerpo fue movido o escondido temporalmente por algún miembro de la familia o las empleadas domésticas debido al pánico o al temor de ser culpados, y que posteriormente fue devuelto a la cama. Esta teoría intentaría explicar por qué el cuerpo no fue encontrado durante las búsquedas iniciales. Otros creen en la posibilidad de que Paulette muriera por otras causas, posiblemente por negligencia, y que se escenificara el accidente en la cama para evitar responsabilidades legales. Una tercera línea de especulación, menos extendida pero presente en foros y discusiones, sugiere la posibilidad de que Paulette muriera fuera del domicilio, en circunstancias que nunca fueron esclarecidas, y que su cuerpo fuera regresado y colocado en la cama posteriormente. Esta teoría se apoya en las contradicciones sobre las búsquedas iniciales en la habitación. Sin embargo, debe enfatizarse que ninguna de estas teorías alternativas
tiene respaldo en evidencia física, comprobada, o en testimonios verificados oficialmente. Permanecen en el ámbito de la especulación y la opinión personal de quienes analizan el caso. Lo que sí permanece como hecho incontrovertible es que el manejo del caso por parte de las autoridades del Estado de México estuvo plagado de deficiencias graves. La incapacidad de encontrar el cuerpo durante 9 días a pesar de múltiples revisiones con perros entrenados y equipos especializados representa un fallo inexcusable. Las inconsistencias en las declaraciones de testigos clave nunca fueron aclaradas satisfactoriamente. La presión política sobre los investigadores, las conexiones de la familia con círculos de poder y la rapidez con que el caso fue cerrado sin resolver completamente todas las contradicciones generaron y mantienen la desconfianza pública sobre las conclusiones oficiales. El caso también tuvo repercusiones en la percepción pública sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Según la revista Proceso, las conclusiones a las que llegó la Procuraduría mexiquense en torno a la muerte de Paulette le restaron credibilidad al gobierno de Peña Nieto y afectaron negativamente las encuestas de opinión sobre su gestión. La investigación fue calificada por especialistas consultados por esa publicación como inconsistente y con cabos sueltos. Además, peritos que atendían el caso denunciaron anónimamente ante medios de comunicación que hubo presiones del primer círculo del gobernador para llegar a un resultado preestablecido, es decir, para concluir que había sido un accidente sin importar lo que la evidencia sugiriera realmente. Para los padres de Paulette, el caso representa una tragedia personal de dimensiones inimaginables. Perdieron a su hija menor en circunstancias que nunca quedaron completamente claras. Su matrimonio se destruyó bajo la presión de la investigación y las acusaciones mutuas. Fueron señalados públicamente como sospechosos de la muerte de su propia hija. Su otra hija creció en medio de un conflicto familiar desgarrador. Independientemente de las especulaciones sobre su posible responsabilidad o conocimiento de los hechos, el sufrimiento de haber perdido a una hija y haber visto su familia completamente destruida representa un castigo de proporciones devastadoras. Para la sociedad mexicana, el caso Paulette representa un recordatorio de las debilidades institucionales del país. La desconfianza en las autoridades de justicia, la percepción de que existen dos sistemas de justicia dependiendo del nivel económico, y las conexiones políticas de las personas involucradas, y el escepticismo ante versiones oficiales que parecen ignorar contradicciones evidentes, son todos elementos que el caso Paulette ejemplifica de manera dramática. El nombre de Paulette Guevara Farah quedó grabado en la memoria colectiva mexicana asociado con dudas, misterios no resueltos y cuestionamientos sobre la verdad oficial. El caso también generó debates sobre el papel de los medios de comunicación en casos de alto impacto. La cobertura mediática intensiva del caso, las entrevistas realizadas en la escena donde después sería encontrado el cuerpo, la exposición pública de los padres y familiares, y la influencia de las redes sociales en la formación de opinión pública, fueron elementos que caracterizaron este caso como uno de los primeros grandes casos criminales de la era de las redes sociales en México. La viralización de la imagen de Paulette, la participación masiva de ciudadanos en la difusión de información y la formación de teorías en línea marcaron un cambio en cómo la sociedad mexicana interactúa con casos criminales de alto perfil. El legado del caso Paulette incluye también cambios en protocolos y procedimientos de investigación criminal en México. Aunque no se implementaron reformas estructurales amplias como resultado directo del caso, sí generó discusiones en ámbitos académicos y profesionales sobre la necesidad de mejorar los procedimientos de búsqueda de personas desaparecidas, la capacitación de peritos forenses, el uso de tecnología canina en investigaciones, y la importancia de preservar adecuadamente las escenas del crimen. Los errores cometidos en el caso Paulette son estudiados en programas académicos de criminología y derecho como ejemplos
de lo que no debe hacerse en una investigación criminal. Para la familia Farah, el caso representó no solamente la pérdida de Paulette, sino también un daño irreparable a su reputación familiar. Los señalamientos contra Lisette Farah como principal sospechosa, aunque nunca resultaron en cargos formales, marcaron permanentemente la percepción pública sobre ella. La familia de origen libanés, que había mantenido un perfil relativamente bajo en la sociedad mexicana a pesar de su posición económica, se vio expuesta al escrutinio público más intenso y a acusaciones graves. La decisión de Lisette de alejarse completamente de la vida pública después del caso refleja el impacto devastador que tuvo en su vida personal y familiar. El caso Paulette también generó reflexiones sobre las condiciones de vida de niños con discapacidad en México. Paulette, con sus limitaciones motrices y de lenguaje, representaba a un sector vulnerable de la población infantil que requiere cuidados especiales y atención constante. Las circunstancias de su muerte, ya sea que hubiera sido un accidente como dictaminó la autoridad o algo más, evidenciaban la vulnerabilidad especial de estos niños y la importancia de garantizar su seguridad y bienestar. Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niños con discapacidad utilizaron el caso como ejemplo para promover mayor conciencia sobre las necesidades especiales de estos menores. 14 años después de los hechos, en 2024, el caso Paulette Guevara Farah continúa siendo recordado en fechas significativas. Cada 22 de marzo, aniversario de la desaparición, y cada 31 de marzo, aniversario del hallazgo del cuerpo, usuarios de redes sociales en México recuerdan el caso, comparten información sobre él y renuevan los cuestionamientos sobre las conclusiones oficiales. El nombre de Paulette se ha convertido en parte del imaginario colectivo mexicano, símbolo de un caso que nunca terminó de convencer a la sociedad sobre la verdad de lo ocurrido. Los archivos del caso permanecen oficialmente cerrados en los registros de la Fiscalía del Estado de México. El expediente completo con todas las pruebas, testimonios, análisis forenses y documentos oficiales no ha sido liberado al público en su totalidad, aunque fragmentos han sido dados a conocer a lo largo de los años a través de solicitudes de transparencia, filtraciones periodísticas y publicaciones como el libro de Martín Moreno, que citó documentos oficiales. La familia de Paulette, particularmente Lisette Farah, solicitó en su momento acceso al expediente completo del caso, cuestionando las conclusiones oficiales y exigiendo respuestas más claras, pero sus solicitudes tuvieron éxito limitado. El caso Paulette representa uno de los capítulos más controvertidos de la historia criminal mexicana del siglo XXI. Condensa en una sola tragedia múltiples problemáticas: las deficiencias del sistema de justicia, las sospechas de influencia política en investigaciones criminales, el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en casos de alto impacto, la vulnerabilidad de menores con discapacidad y la fractura familiar devastadora que puede resultar de una tragedia. Más allá de teorías, especulaciones y debates sobre lo que realmente sucedió, queda la realidad indiscutible de que una niña de 4 años perdió la vida en circunstancias que nunca quedaron completamente esclarecidas ante la satisfacción de la sociedad. La memoria de Paulette Guevara Farah permanece viva en el recuerdo colectivo de México. Su imagen de niña rubia con ojos cafés, su sonrisa capturada en fotografías y la descripción de sus características físicas y su discapacidad quedaron grabadas en la memoria de millones de mexicanos que siguieron intensamente su búsqueda durante aquellos 9 días de marzo de 2010. El caso cerrado oficialmente como accidente continúa abierto en la conciencia social, recordatorio permanente de que algunas preguntas pueden quedar sin respuesta definitiva y de que la verdad oficial no siempre coincide con la verdad percibida por la ciudadanía. Suscríbete si te gustó el video.